Y el pueblo de México demostró una vez más que quiere seguir con el destino de la cuarta transformación de la vida pública. De las cosas más importantes en el comercio para los países es el petróleo, ¿no? Por supuesto. Quien tiene petróleo tiene riqueza y tiene poder, ¿no? Pues en este caso, México rompe el tratado del petróleo que tenía con los gringos, o sea, con Estados Unidos. Sí, es verdad que tenía un tratado. Vamos a ver lo que ha pasado y entre todos lo comentamos. Adelante. Adelante. Decían que no se podía construir una refinería y hoy inicia operaciones. Anda. Refinería Dos Bocas. De ingeniería civil, petroquímica, Vaya refinería, petrolera. Es una mega construcción, ¿eh? Con voluntad, con tesón, sin corrupción. No tenía hasta ahora mucha refinerías. Convicción. El presidente López Obrador nos ha enseñado o no así de grandes. Que todo es posible. Pero sí tiene petróleo. Sí, claro. Felicidades a todas y todos los que participaron en esta obra. Es un orgullo ver cómo las y los ingenieros, trabajadores mexicanos han logrado esta hazaña para que nuestro petróleo sea procesado de forma racional y no sea vendido al extranjero. Se fortalezca la soberanía energética y con ello la soberanía nacional. No podemos olvidar que durante 36 años de modelo neoliberal, el objetivo siempre fue la privatización de nuestro petróleo, de Pemex y de CFE. No podemos olvidar que esos gobiernos, de manera irresponsable, sobreexplotaron el yacimiento de Cantarell, llegando a producir 3.4 millones de barriles diarios con el objetivo de venderlo al extranjero, mientras abandonaban la refinación y en un verdadero acto de irresponsabilidad, bautizada con la palabra eficiencia, comenzaron a importar gasolina, diésel, turbocina y gas LP. Eso sí, hablaban de evitar emisiones, de hacer una política de transición energética, mientras producían más petróleo y recibían ingresos extraordinarios que no se vieron nunca reflejados en obra pública importante. Hoy, en cambio, ya lo vimos, se producen más de 1.8 millones de barriles diarios y se hace una política para procesarlo todo en nuestro país. Es decir, se rescató la producción nacional, disminuyendo incluso la deuda de Pemex. No vamos a olvidar nunca que nuestro movimiento creció defendiendo nuestros recursos naturales, nuestros recursos energéticos. Es más, así conocí a la hoy gobernadora electa de Veracruz, a Rocío Nale. En el 2008 nos movilizamos con las brigadas de mujeres, las llamadas Adelitas del Petróleo, para evitar el avance de la privatización de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. No olvidamos que prometieron construir una refinería y se quedaron en media barda. Desde el inicio del periodo neoliberal, el objetivo fue privatizar todo acompañado de una enorme corrupción. Decían que era para salvar a Pemex y CFE, pero en realidad los endeudaron y los saquearon. Violando la Constitución, promovieron contrataciones y mercados paralelos ilegales que le hicieron mucho daño a un sistema que se había creado a lo largo de muchos años y de decisiones valientes, como fue el caso de la expropiación petrolera y la nacionalización de Comisión Federal de Electricidad. En 2013, lograron cambiar la Constitución para avanzar en la privatización de nuestros recursos naturales y de las dos grandes empresas que le habían dado progreso a la nación. Decían entonces que nosotros queríamos volver al pasado, pero en realidad ellos fueron los que regresaron al porfiriato. Eso lo escribí en un texto en 1999. Pero en 2018, el pueblo de México despertó y dijo basta. Y casi 6 años después podemos decir
que se ha rescatado nuestro petróleo y las dos grandes empresas, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Estudié el doctorado en Ingeniería en Energía, pero más allá de lo técnico, siempre defendí la soberanía energética. No solo por convicción, sino también porque en todos los textos, contrario a lo que se piensa, la soberanía energética es esencia de una política del desarrollo. Por ello, este día es propicio para refrendar mi compromiso de que nuestro gobierno va a continuar con el legado del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que seguiremos impulsando y defendiendo la soberanía energética de México. Vamos a continuar fortaleciendo a Petróleos Mexicanos, ese orgullo nacional que nos heredó el general Lázaro Cárdenas y que nos devuelve el presidente Andrés Manuel López Obrador. Seguiremos avanzando en la eficiencia de las refinerías actuales para todavía más, queda un 2%, la reducción de importaciones de gasolina y diésel. También seguiremos impulsando la petroquímica y la industria de los fertilizantes como ha iniciado el presidente. Continuaremos fortaleciendo también la Comisión Federal de Electricidad. Esto ayuda, pues no aumentarán, lo digo desde aquí, en términos reales los precios de ningún combustible ni de la electricidad durante nuestro gobierno. Ahora hay que cumplirlo, ¿eh? Además de fortalecer a Pemex y CFE, ya tenemos también un plan de largo aliento para aumentar la producción de energías renovables, siempre defendiendo la soberanía nacional. Todos debemos entender, todas y todos en nuestro país, que a nadie le conviene la debilidad de nuestras empresas energéticas. Por ello es un error considerar que la generación eléctrica de CFE y la producción de petróleo y refinación de Pemex se cataloguen como monopolios. No es monopolio la producción soberana ni la de nuestras empresas. Y que se les trate igual que cualquier empresa en el mercado. Por eso la reforma constitucional que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para bien, México dejó atrás el modelo neoliberal y camina por una senda que está sustentada en nuestra historia y nuestra grandeza, la senda de la economía moral, de la prosperidad compartida, la del humanismo mexicano, la de por el bien de todos, primero los pobres. Y no por nada, así como decían que era imposible construir una refinería, decían que era imposible ganar la elección con 30 puntos de diferencia. Y el pueblo de México demostró una vez más que quiere seguir con el destino de la cuarta transformación de la vida pública. Al final, que el petróleo pertenezca al gobierno, lo que hace es los precios, ¿no? Como congelar los precios y, como ha dicho ella, que te digan que en 6 años no va a subir ni la luz ni el petróleo, para las familias mexicanas es súper importante. Porque aquí, que tenemos privatizado todo, hemos pasado por momentos donde la gasolina ha estado imposible. Imposible totalmente. Literal. Y luego nos acordamos, por ejemplo, el primer año de la guerra de Ucrania, que ese invierno, poner la calefacción era artículo de lujo, de sí, súper lujo. Y era como que daba miedo, porque claro, como pagas a 2 meses vencido, no sabíamos lo que íbamos a pagar. Nuestra ciudad es muy fría y entonces intentábamos ajustarnos lo máximo posible. Sí, es verdad. Conocemos personas que han pagado 1.000 y 2.000 euros por 2 meses de calefacción, cuando ese es el gasto que tiene que tener una familia anual, casi o más de anual. Sí. Es una locura, o sea, y teniendo el gobierno ese margen de poder decir, pues mira, aquí la inflación no va a hacer nada, no va a hacer daño y nosotros mantenemos ese precio para el pueblo, es importantísimo, ¿no? Importantísimo, cierto. Y al final, si es de México, lo sientes como que es un poco de todos y todo el mundo se beneficia y nadie se enriquece, ¿no? Está muy claro. Al final yo creo que es bueno para todos. La prioridad cambió.
Antes el gobierno servía a unos cuantos. Hoy y mañana el gobierno de México está al servicio del pueblo y del interés supremo de la nación. En su libro Gracias, el presidente López Obrador relata en el capítulo del humanismo mexicano, esto lo he contado varias veces, pero es que es muy emotivo, cuando habla del presidente Juárez, cómo no se venció frente a la intervención francesa y llevaba en su carreta los más importantes documentos de México. Dice en su libro que en esta carreta llevaba la dignidad de la nación. Hoy podemos decir con fuerza y alegría que el presidente López Obrador le ha devuelto la dignidad a nuestro pueblo y la dignidad a la República. Por ello, entre otras cosas, este 2 de junio pasado, el pueblo de México le dijo también gracias. No vamos a defraudar. Llevamos en el corazón, en la mente y en nuestra historia los principios de nuestro movimiento. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y seguir fortaleciendo a nuestro México como un país soberano, libre e independiente por el bien de todos y por el bien de todas. ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva Petróleos Mexicanos! ¡Que viva México! Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Paisanos, amigas, amigos todos, este es un día muy importante. Como se dice ya con frecuencia, por lo que está haciendo nuestro pueblo. No olvidar que el motor del cambio es el pueblo de México. Es un día especial, histórico, porque se concluye esta obra y empieza a producir gasolinas, diésel, combustibles. Se construyó en un tiempo récord. No, la verdad No es se que hace sí. en tan poco tiempo en ningún país. No hay nada que se le parezca en cuanto al tiempo de construcción. Tampoco en cuanto al costo. Ya vimos un Porque ayudó el ejército a cuadro construirla. de las refinerías que se han construido últimamente y todas han costado más. Y desde luego es una refinería de calidad. Yo quiero pues agradecer a todas, a todos, primero desde luego a los obreros, a los trabajadores que hicieron posible esta obra. Es que la visitamos varias veces en su proceso constructivo. Es más, ahora nos estábamos acordando que desde la campaña todavía no había nada aquí y se grabó un video que, por cierto, fíjense las cosas A ver. y las vueltas que da la vida, las cosas que suceden y las vueltas que da la vida. No nos permitían entrar aquí a la terminal. Tuvimos que hacer el video a la orilla del mar y nos quedaba
lejos la terminal de Dos Bocas. Y eso que traíamos el apoyo de la coordinadora de los diputados de Morena en ese entonces, Rocío Nale, no sirvió para nada. Toda esa autoridad. Ahí está el video, se llama Esto Soy, ahí se los recomiendo, porque desde entonces dijimos aquí se va a construir una refinería, que no se construía una refinería así desde 1982. Coincide mucho 40 años. esa fecha. La última refinería que se construyó en nuestro país fue la de Salina Cruz y coincide con el inicio del periodo neoliberal, que yo considero comenzó en 1983 hasta el 2018, 36 años de política neoliberal o neoporfirista. Por eso no es una invención hablar de que se está transformando a México, porque una transformación es como una revolución. Ya han habido 3 grandes transformaciones en la historia del país: la independencia, la reforma, la revolución, y esta es la 4ª transformación de la vida pública de México. Y no fue fácil, porque es una transformación pacífica. Eso es muy importante. Las otras 3, aunque los dirigentes, los padres de nuestra patria eran pacifistas, las circunstancias no les permitieron. Claro. Otra época también, claro. Es que llevar a cabo un cambio profundo sin la vía armada. Y nosotros estamos llevando a cabo, y eso nos debe de llenar de orgullo, esta transformación de manera pacífica. Yo lo digo de manera sincera, agradezco al bloque opositor, les reconozco a los conservadores de que, aunque todos los días, un día sí y el otro también, nos están golpeando políticamente. Claro, de eso va la han política. Claro. Con responsabilidad. Nos han pasado de la raya y no pasan de insultos y se enojan y se inconforman y calumnian, pero no pasa de ahí. Y qué bueno que estamos llevando a cabo esta transformación de manera pacífica. Y no es que por ser pacífica sea más es una fácil. transformación superficial, por encimita, no, es profunda, porque estamos arrancando de raíz, es una transformación radical. Lo radical viene de raíz. Estamos arrancando de raíz el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios que se había establecido en los últimos tiempos. Además, pensemos, también esto lo recuerdo con frecuencia, que el porfiriato fueron 34 años. 34. Y la revolución 34, que costó muchas vidas, 1 millón de mexicanos perdieron la vida por pobreza, por hambre, por epidemias, por violencia. La revolución que fue profunda, Claro. muy importante
en cuanto a su avance social, en lo agrario, Claro, es en que lo era un tiene momento que de ver cambio, con las claro. reivindicaciones laborales, en la educación pública, en la recuperación de los bienes naturales como el petróleo, Fíjate. que Porfirio Díaz había entregado a compañías extranjeras. Pues Viene fue de muy largo, ¿eh? profunda Sí. la Revolución Mexicana, con una constitución de avanzada, la constitución más avanzada para garantizar la justicia social a nuestro pueblo. Bueno, pero en lo político no se avanzó mucho. Decía un maestro, uno de los mejores historiadores de México, Daniel Cosío Villegas, que ya no estaba don Porfirio, pero que se había quedado después de la Revolución, doña Porfiria. ¿Qué? En ese terreno no se avanzó, Doña Porfiria. en el terreno No entendí el... político. Quedó pendiente la democracia. Hasta hace poco, porque si lo analizamos bien, no teníamos democracia en nuestro país. Era una fachada de democracia, porque la democracia, desde la definición aristotélica, es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Demos es pueblo, kratos es poder, es el poder del pueblo. Y Hay pueblos que mandan poco. lo que había O nada. O nada. era kratos sin Sin demos, Sin demos. poder sin sí. pueblo. Literal. La democracia era una fachada. En realidad, lo que imperaba, lo que teníamos como régimen, era una oligarquía, el gobierno al servicio De unos de unos cuantos, al gobierno al servicio de una minoría, con fachada de democracia. Esto ya Eso es muy común. se quedó Sí. atrás. Fueron 34 años de el porfiriato y 36 años De neoliberal. de el neoporfirismo o neoliberalismo. Y eso caló profundo. Por eso hacía falta esta transformación que estamos logrando entre todos, esta sacudida, dicen en el norte, zarandeada, y aquí en Tabasco decimos como zamarreada. ¿No es así? Hacía falta una zamarreada a la mata, una sacudida fuerte, y eso es lo que estamos haciendo. Y cuesta trabajo ir convenciendo, persuadiendo que son otros tiempos. Hay quienes se resisten a aceptar la nueva realidad, pero la mayoría de nuestro pueblo, y eso es lo que me llena de satisfacción, de alegría, lo está entendiendo muy bien. La mayoría de los mexicanos, porque cuando no había democracia, cuando dominaba la oligarquía, pues para los que se sentían dueños de México, el pueblo no existía y se le podía manipular. Bastaba con el control de los medios de información o de manipulación. Eso también, como se dice coloquialmente, tronó hace 2 meses, porque no les funcionó. ¿Qué fue? Dice un conductor
de programa de radio, un comentarista conservador. Me fui a dormir y pensé que era una pesadilla, pero cuando me levanté me di cuenta de que era real, que había ganado la candidata Claudia con más de 30 puntos de ventaja. Y esto es muy alentador, porque esto, aunque no se quiere aceptar por nuestros prejuicios, nuestro clasismo, en el caso de quienes son clasistas, o por el racismo, en el caso de los que son racistas, que no se quiere aceptar. Hay una nueva realidad, hay un cambio de mentalidad, que eso es muy importante, que todo esto fue acompañado de una revolución de las conciencias, y lo más importante de todo es ese cambio de mentalidad en el pueblo, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Eso es lo que está ayudando a que México se transforme. La fórmula es muy sencilla, es no robar. Casi El nada. principal problema de México era la corrupción. Era la causa principal. El problemita de tantos. De la desigualdad social, de la desigualdad económica. La corrupción fue lo que desató la violencia. Entonces, al no permitirse la corrupción, pues se logra no solo moralizar al país, purificar la vida pública de México, sino se ahorra mucho dinero. Nosotros, a pesar de la pandemia, no tuvimos que recurrir a créditos. Somos de los países con menos deuda en el mundo. Y no aumentamos los impuestos, y no aumentamos el precio de las gasolinas, ni el precio de la luz, ni el precio del gas. Y tenemos finanzas públicas fuertes, a pesar de esta crisis mundial de estos días. Nuestra moneda es la que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. El dólar, claro. Por primera vez en 50 años no hay devaluación desde el presidente Echeverría hasta el presidente Peña Nieto. Sexenio tras sexenio se devaluaba nuestro peso. Ahora no. Ahora no hay devaluación del peso, al contrario, se ha fortalecido. Es que es tan nuestra importante eso, moneda. Sí, es verdad. mantenerlo. Tenemos récord en reservas del Banco de México. Las reservas de México son de 35,000 millones de dólares. Récord en inversión extranjera. Nunca había llegado tanta inversión foránea como ahora. Y todo esto también influye la moneda. Claro. A más del doble el salario. Tenemos Es que es circular, ¿no? también Si una cosa va bien, se algo muy retroalimenta. importante. Efecto dominó. México es de los países con menos desempleo en el mundo. Una tasa de 2.6. Lo que sucedió el fin de semana
con la inestabilidad mundial por el tipo de cambios en países y la caída de las bolsas. Fue porque se dio, entre otras cosas, el dato del aumento en el desempleo en Estados Unidos. Desde luego, mucho más desempleo que los 2.6 que tenemos en nuestro país. Nos ha ido bien, la economía está fuerte y funciona el modelo de impulsar la modernidad desde abajo y en beneficio de todos. Sí. Todo está, repito, en no permitir la corrupción, que el presupuesto, que es dinero del pueblo, regrese a la gente, que se atienda a todos, que se escuche a todos y que se le dé preferencia a los más humildes. Estoy por eso muy contento de participar en el inicio de la producción de esta refinería y estoy contento porque estoy en mi estado, estoy contento porque ya estoy terminando mi ciclo, me faltan ya días, me voy con mi conciencia tranquila, puedo decir misión cumplida, estoy contento porque estoy demostrando también, y creo que esto nos debe de servir a todos, es una recomendación respetuosa, sobre todo para la gente que uno quiere mucho, como a millones de mexicanos que queremos, mujeres y hombres, y a los hijos, a los jóvenes, demostrarles que la felicidad no solo es acumular bienes materiales, no es dinero, no son títulos, no es fama. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Yo creo que, sin decir un partido político u otro, los sí, que vemos... Sin meternos en... Eso es. Yo tampoco conozco... Claro, todo. no lo conocemos al detalle y seguro que hay cosas que os gustan más y cosas que os gustan menos, pero a los que vemos México desde fuera, yo creo que sí que en estos 6 años hemos visto... una progresión. Una progresión. Al alza buena. Sí, como país, ¿no? Como la moneda estable, como un país que es un modelo a seguir, ¿no? Porque, por ejemplo, esta cosa del petróleo, es que ¿cómo puede ser que un país como México, que tenga tanta reserva de petróleo, no tenía la manera de refinarlo y dar ese dinero a otro país? Sacarle provecho, claro. Sea Estados Unidos, sea otro, y te lo refine, porque es que el precio de que te lo refine, hoy igual te cuesta 2 euros y mañana te cuesta 6. Sí, sí. Y si lo quieres bien y si no, también. Exacto. Porque no tenías cómo hacerlo. Entonces, si tú tienes la materia prima, lo normal es que en tu país se quede sí, es verdad. Los beneficios de esa la materia prima que tienes, exactamente, es que hay que sacarle partido. Claro, nosotros, por ejemplo, no tenemos petróleo, pero tenemos es. una buena refinería de gas. De gas, eso es. Pero también hay refinerías de petróleo que compramos el petróleo en bruto y lo refinamos aquí, que tampoco es mal negocio al final, porque tú lo refinas aquí y aquí vendes las gasolinas. Ya, ¿no? pero no es lo mismo tenerlo y tener que pagar por una refinería, claro, que nosotros como no tenemos, claro, pues por eso lo menos es. Tener algo. Claro, la refinería y compras el petróleo, que hay miles de vendedores en el mundo, y al mejor postor, esto va así, y tú luego ya... Yo recuerdo cuando la guerra de Ucrania, que comentabas antes, que, bueno, pues teníamos miedo por el gas nos venía desde Rusia. De Ucrania, de esa zona. Pero al menos teníamos una refinería. Eso es. Y tenemos el gas también de la otra parte, ¿no? De África y de Arabia, que no solo teníamos un vendedor de gas y eso también te ayuda, pero es que era una situación de inestabilidad muy importante. Entonces, países que lo tienen, ¿cómo podían 35 años? Es que explotar los recursos naturales.
Claro pero que esto sí. era como un negocio, ¿no? Es que yo te lo doy a ti por este lado y tú me lo devuelves a mí por este, ¿sabes? Las conveniencias del poder, ¿no? Y estamos tan hartos de ver eso, ¿no? De que tu amigo tenga una constructora de carreteras y venga y, oh, sorpresa, le ha caído la obra a tu amigo. A tu justo. amigo, sí, justo. Qué suerte ha tenido tu amigo, ¿no? Y es que eso es tan común en la política, que escuchar que hay países que están intentando darle la vuelta y empezar desde cero y que sea primero el pueblo, que ojalá fuese así en todos lados, ¿no? Porque tú siempre piensas que los que gobiernan para ti y te están cuidando, pero al final de cuentas, cuando pasan esos 4 años te das cuenta de que no han hecho nada por ti. Sí, ojalá sea así y después de 6 años sigan diciendo lo mismo, la ¿no? gente que vive en México, pues mira, la transformación sigue y es verdad, lo estamos notando y no tenemos moneda devaluada, no tenemos problemas hay en todos los países, ¿no? Pero un crecimiento progresivo, ¿no? Sí. Pues mira, ojalá seguimos a la espera de verlo con los años y irlo comentando con vosotros. Déjanos aquí debajo en comentarios qué te ha parecido el vídeo, si lo conocías. También puedes dejarnos otros temas que queráis que veamos con vosotros, un like y únete a la familia más inachera de todo el internet, que es gratuito. Nada más, desearos que paséis excelente día y nos vemos mañana en un vídeo nuevo. Adiós, papirrines. Sí, nacheros. Sí, nacheros.